Si son tan amables, abren su Biblia, por favor. Vamos a pasar a la palabra de Dios. En Romanos 8:26 al Romanos 8:28. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? Cuando estás débil, ¿quién te ayuda? El Espíritu. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones, el que sabe qué hay en los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, de nuestro espíritu, del corazón, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, buenas y malas, los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, pues acabamos de acumular, según el calendario, un año más. Un año más en nuestras vidas y un año más en todo lo que hemos hecho, para bien o para mal. Regularmente en estas fechas se suelen hacer muchos rituales para recibir el año nuevo. Van desde comer 12 uvas, vestirse con ropa interior de color para atraer a la pareja, de color rojo, ¿sí? O negro para deshacerse de ella, ¿verdad? Ropa interior amarilla para atraer el dinero, color verde para atraer la salud, etcétera, etcétera. Salir a la calle con unas maletas para hacer viajes durante el año. Y muchas otras costumbres que rayan en la superstición y hasta las hechicerías, porque se les atribuyen poderes. Imagínate eso de andar cargando maletas esa noche. Estoy seguro que el pastor Álvaro nunca ha hecho eso, este tipo de prácticas, y ya ven cómo viaja. Así que, bueno, eso es muy, muy cansado. Espero que no haya aquí personas que creen en ese tipo de cosas, pero si las hay, hoy procuraremos estudiar cómo este tipo de prácticas pues carecen de sentido de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y nos vamos a enfocar en cosas mucho más trascendentes, incluso más sencillas. ¿Ya todos tienen sus propósitos? A ver, levante la mano. ¿Cuántos hicieron propósitos para este año? Bien poquitos. Muy bien, pero vamos a ver si hoy salen con por lo menos 2 propósitos. Es toda una tradición hacerlo de los propósitos. Muchos lo tienen muy claro y otros no tienen ni siquiera idea. Lo cierto es que esta es una nueva oportunidad marcada en el calendario. Esta oportunidad la vamos a tener prácticamente todos los días, porque de un día para otro, en realidad, si lo ves fríamente, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque nuevas son las misericordias de Dios todos los días, sin que tenga que ver nada con el color de la ropa interior que te pongas. Lo cierto es que la mayoría de quienes iniciamos teniendo propósitos de inicio de año nuevo, a las 2
o 3 semanas ya se esfumaron. Y seguimos teniendo exactamente los mismos hábitos como al final del año pasado. Pero ya sea en tu mente o en algún lugar, siempre vas a tener propósitos. Y te pregunto, ¿tú crees que Dios tenga propósitos para tu vida? No solo de fin de año, sino para toda la eternidad. ¿Crees que el creador de todo cuanto existe, tenga el propósito específico de cambiar, tenga propósitos específicos de cambiar tu vida para transformarte de forma drástica? Por supuesto. Claro que sí, los propósitos son particulares, son individuales para cada uno de nosotros. Y te voy a decir algo, estos propósitos no son improvisados. No solo los tiene, Él ya los tiene preparados y no son de un momento, no son al vapor como si tuviera un plan B. Y de hecho te puedo garantizar que si Dios tiene un plan B, el plan B será regresar al plan A. La Biblia dice que cuando una persona acepta ser moldeado por Dios, esta persona ha sido creada en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Independientemente de nuestras buenas intenciones, nuestros buenos propósitos, los que hayas hecho, les propongo 2 puntos, que no deben de ser buenas intenciones, sino que son mandamientos de parte de Dios. Estos 2 puntos son muy simples y nos vamos a basar evidentemente en la Biblia. Les voy a decir el número 1, tómalo como propósito. Claro, si ya más avanzado, también para ti hay otro propósito, ¿verdad? Pero el primero es dejar de decir groserías. Les pediría que levanten la mano quien sigue diciendo groserías, pero ¿para qué los exhibo? ¿Verdad? Pero tu conciencia te dice si las has dicho o no, y ella sí levanta la mano. Bueno, anoche ya llegué un poco tarde, los niños estaban ya durmiendo, fui con uno de ellos y no prendí la luz. Entonces vi que había un juguete en medio del cuarto y lo esquivé la primera vez, le di un beso al niño y me salí. Ya me estaba cambiando, ya arreglándome, y después lo volví a visitar para darle otro beso, pero ya no traía zapatos y se me olvidó el carro. Y era un tráiler así de este tamaño, de fierro, y salió volando el tráiler y me pegué exactamente en el dedo pulgar del pie. Cuando me golpeé, vine, pero si ya lo había esquivado, o sea, y ya le di el beso con todo el dolor de mi corazón, ¿verdad? Y ya me regresé y me seguía sobando y me acordé hace un momento cómo hubiera reaccionado antes de conocer a Cristo. ¿Cómo hubiera reaccionado? O cómo reaccionas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale? Lo que hay adentro, como si fuera un bálsamo y se te fuera a quitar el dolor. Lo cierto es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y después ya me puse a pensar, gracias a Dios que no fue en el dedo pulgar, en el pequeño, porque ese duele, hijo, como todo el cuerpo.
Pero ¿qué son las groserías? Por si alguien no lo sabe, son malas palabras. Son palabras altisonantes, leperadas, vulgaridades e insultos. Son de diferentes formas, digámoslo así, de dar a conocer esa palabra que enseña de una manera despectiva o humillante un acto, persona o cosa. Eso es lo que dice el diccionario. Con frecuencia la mala palabra se refiere a la sexualidad, a los progenitores, a la apariencia, a las discapacidades físicas o a las capacidades mentales de una persona. De hecho, estas palabras están estrechamente relacionadas con la ira, el enojo, el desprecio, la desesperación, la ingratitud y la falta de respeto. Y una vez que ya cubres todas estas características, después las groserías las tomas como si fueran agua de uso. Por la gran mayoría de personas, ¿verdad? Las malas palabras no deben ser utilizadas en ninguna manera. Lo cierto es que muchas veces pueden salir cuando la persona se encuentra totalmente irritada y no tiene dominio de sí misma. Cuando esto suceda, hay que dejar pasar el tiempo para que se calmen los ánimos y pidas perdón. Claro, si tienes conciencia, ¿verdad? Este tipo de palabras regularmente son pronunciadas para llamar la atención o acentuar una emoción. En cualquiera de los casos, un cristiano nunca debe mencionarlas. Puede ser que un cristiano se excuse en que es de mente abierta, en que en algún caso amerita decir esas palabrotas, es decir, se justifica. Y no hay ningún caso que amerite decirlas, pero sobre todo pensarlas. Dios nos quiere llevar hasta ese punto, ya ni siquiera las pienses, porque el Hijo de Dios tiene la mente de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y debemos portarnos como tal. Te pregunto, ¿Jesús era de mente abierta? Ahora, puede ser que tengas poco tiempo en el Evangelio, pero tu forma de hablar puede ser pulida de forma constante, porque finalmente la santificación es todo un proceso. Primero viene el reconocimiento del pecado y después, por medio de la palabra de Dios, te empieza a redarguir que hablar de esa manera no le gusta a Dios. Y como ocurre en situaciones de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces lo primero que sale es lo que está ahí, pero cuando lo detectas, por eso el Espíritu nos ayuda a detectar cuando estamos haciendo algo que no debemos y nos convence de pecado. Y ay, perdóname, dije esto, Señor. Pero si ya tienes 20 años en el Evangelio y sigues hablando de la misma manera, algo está mal. Y no es que seas tu mente debe ser cerrada a este tipo de cosas, a este tipo de actitudes, tanto que no quisieras, evidentemente, ni pensarlas. Y si las piensas, también te debes detener, porque tarde o temprano van a salir. La Biblia dice en Lucas 6:45, el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien
está en su corazón. Claro, esto que está mencionando es una vez que has nacido de nuevo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo que viene a hacer Dios es habitar en nosotros, y cuando habita en nosotros y nos transforma es cuando salen las buenas cosas, no antes. Y luego dice, el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Miren, las groserías se aprenden en algún lugar, y se aprenden de cierto tipo de personas. Lo importante es ser sabio y buscar la forma de cambiar ese ambiente para que no te cambie a ti. Porque dice Primera de Corintios 15:33, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. ¿Sí? Una vez que estás afianzado, aunque alguien llegue a hablar de esa manera, pues tú cierras tus oídos, ¿verdad? A ese tipo de cosas, y evidentemente no las buscas. Por el contrario, tú debes hablar como hablaría Jesús. Así que a continuación vamos a leer Efesios 5:3, por favor. Y vamos a ver cómo esto es un mandamiento. Efesios 5:3. Dice así: pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En otra versión dice lo siguiente, y aquí es un poco más claro: ustedes son el pueblo santo de Dios. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir la inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. Y dice, tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares. Creo que más claro no necesita explicación, ¿verdad? Mejor alaben y den gracias a Dios. Fíjense lo que dice: su conversación debe de ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Esto lo dice Corintios 4:6, Primera de Corintios 4:6. Y así es como lo traen en la traducción que regularmente utilizamos: sean vuestra palabra siempre con gracia. Eso significa agradable, sazonada con sal, es decir, de buen gusto, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay otra versión que dice lo siguiente: sean siempre amables e inteligentes al hablar. Que lo que digas sea pensado. Así tendrán buena respuesta para cada uno de aquellos que les pregunten. En Efesios 4:29 dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? La pregunta es esa. Cuando hablas, ¿edifica al que te está escuchando? Ahí es a donde nos quiere llevar el Señor. ¿Por qué? Porque si no hay una consecuencia, la consecuencia la vemos en Efesios 4:30.
y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, cuando salen palabras corrompidas, entristecemos al Señor. Y la palabra corromper en el hebreo, sapros, significa podrido. ¿Alguna vez han olido el agua estancada que ya lleva mucho tiempo? Cuando te llega ese olor tan fétido, hasta te hace para atrás, ¿verdad? Así ocurre con aquellas personas que tienen una forma de hablar, hijo, no me gusta hablar con ellos porque arden los oídos, ¿verdad? Dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejen todo eso, el enojo. Uno de los detonantes para que salgan las groserías es el enojo, la ira, la pasión. Obviamente cuando estás efervesciendo en cuanto a que no tienes un dominio de ti mismo, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. ¿Por qué? Porque también hay otra consecuencia. Mateo 12, versículo 36, 37. Hay una consecuencia de todo lo que decimos. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. El hecho de no usar las palabras que la mayor parte del mundo utiliza para expresarse de alguien, ese simple hecho te distingue de los demás. Que no hables de la misma manera. Obviamente no porque seas bueno, sino porque has sido perdonado, has sido limpiado, has sido lavado, has sido tratado. Y esa es una forma de agradecer a aquel que te rescató. Esa forma es algo que tú puedes expresarle de agradecimiento. Ahora, fíjate, te puedes imaginar, ¿por qué? Porque está reflejando el carácter de Cristo, ¿verdad? Porque te podrías imaginar a Jesús diciendo groserías. Por supuesto que no, es inimaginable. Pues esa forma de vida evidentemente se ve reflejada en la tuya cuando hablas de forma diferente. Pero alguno puede decir, no porque deje de decir groserías voy a ser salvo o salva, porque la salvación no es por obras. Y pues sí, tienes razón. Pero, ¿crees que alguien con esa retorcida mente y esa forma de pensar, crees que sí pueda existir algún cristiano? Pues así es, pero existe algo, si una consecuencia, si verdaderamente eres nacido de nuevo, se tiene que ver reflejado en la forma en la que hablas. ¿Por qué? Porque tienes una nueva naturaleza, hay un espíritu, el espíritu que viene de lo alto que no te deja pecar de forma deliberada, que te detiene, que te convence de pecado. Y si no te convence es porque no está, así de sencillo. Porque acuérdate, de todo vamos a dar cuentas. Eso fue lo que leímos. Vamos a ser juzgados, declarados inocentes o culpables, de acuerdo a lo que haya salido de nuestra boca. Ahora,
aquí viene la pregunta: ¿cuántos aceptan este propósito? No solamente de Año Nuevo, sino para toda su vida. Dejar de decir groserías. Y ahora, aquellos que no los dicen, es porque van avanzando, que ya no las dicen. Y eso es muy bueno, pero recuerden que el que piense estar firme, mire que no caiga, y siempre va a haber algo que tenemos que entregar. Así que este hecho, el hecho es de que si quieres seguir, mejor dicho, que necesitas seguir avanzando porque ya no las dices, y viene el siguiente: ahora ya no tienes que pensarlas. ¿Por qué? Porque el agua viva, el agua que viene de Dios, es un agua corriente. Es decir, que hay movimiento, que sigue avanzando y no está estancada. Porque aquel que se estanca, aquel que no sigue avanzando, corre el grave peligro de que su corrupción otra vez lo vuelva a tomar, lo vuelva a entenebrecer, como mucha gente está en esa situación. Porque dice Romanos 1:21 que aquellas personas, habiendo conocido a Dios, es decir, una vez que fueron iluminados, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, se estancaron y su necio corazón fue entenebrecido. Y pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Proverbios 12:15 dice: opina el necio que su camino es derecho. Así es como lo ve el necio. No, creo, yo voy bien. Y luego aquí viene un consejo para que seamos sabios. Proverbios 14:7 dice así: quítate de delante del hombre necio, porque no hallarás ciencia en sus labios. Solo imagínate, ¿crees que una persona no cristiana, si sabe que otra sí lo es, pero escucha su forma de cómo habla a los demás, tú crees que él va a querer hablar bien de él? ¿O se va a expresar bien de él? Por supuesto que no. ¿Cómo recibirá un reconocimiento un necio de que dice que es cristiano, lleva muchos años y no se ve un cambio radical en su vida? Proverbios 26:1 dice así: como no le sienta la nieve al verano, ni la lluvia a la siega, tampoco le sientan los honores al necio, al que se sigue comportando exactamente igual. Hay una versión un poquito más fuerte que dice así: no le sienta bien la nieve al verano, ni la lluvia a la cosecha, ni los honores al bruto. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, ya tenemos el propósito número 1, ¿cuál es? Dejar de decir groserías, ¿verdad? Dejar de pensarlas, sí, pero vamos más allá. Guardar también nuestro corazón de las intenciones, porque puede ser que no digas groserías, pero la forma en la que lo dices sí hace el mismo daño. Número 2, segundo propósito: no hablar en doble sentido, que va muy ligado con el otro. Es muy común que la gente que no conoce a Dios
Utilice de forma frecuente el uso de doble sentido en sus conversaciones. Pero cuando alguien tiene el Espíritu de Dios en su corazón, este tipo de conversaciones incomodan, ¿sí o no? Disgustan y evidentemente desagradan. Pero cuidado que tú propicies intencionalmente este tipo de conversaciones, porque ocurre exactamente lo mismo que decir groserías. Puedes también comprometerte con esto que acabo de decir, de dejar de hablar en doble sentido, porque es un compromiso delante de Dios. Lo mismo ocurre cuando se disfraza una grosería con otra para decir su equivalente. Solamente haz un poco de memoria. Yo sí me acuerdo de recién convertido, y para no desentonar con los amigos, la misma grosería la decía, pero con otra palabra. Porque lo único que hacíamos era sustituirla para quedar en medio, ¿no? Para ser un tibio. Pero en realidad, esa palabra que decía tenía la misma intención. ¿Por qué? Porque provenía del mismo origen. Evidentemente, pues no se las voy a decir, ¿verdad? Porque no es necesario, ya las conocen, ¿o no? Eso también tenemos que desarraigarlo de nuestra boca, porque también va ahí una intención oculta. Y utilizar otras palabras diferentes que no tengan relación con esa sustitución a la grosería. Esto, mis hermanos, es una forma de santificación. De tal manera que estarás actuando cuando menos te des cuenta, como Dios quiere que tú actúes. Y va a llegar un momento en el que ya ni siquiera vas a pensarlas. Dice Proverbios 19:1, mejor es el pobre que camina en integridad que el fatuo de labios perversos. Y te diré algo, tenía pensado que fueran 7 propósitos para este año, pero pues con estos 2 bastan, ¿verdad? Creo que son suficientes así como para dejarlos, para tenerlos ahí en el tintero. Incluso puedes sacar tu lista. El día de hoy pueden salir algunas palabras, velas anotando. Es más, no las anotes mejor, sino ve considerando lo que acabamos de estudiar. Porque no importa la cantidad, sino la decisión. Porque si te enfocas en esto, en algún momento el Señor te va a redarguir y se va a transformar en un hábito. Y ese propósito se va a convertir en algo más. Y después, pues ya puedes empezar con los que siguen, porque siempre va a haber algo que entregar. Así que si tú dispones en tu corazón obedecer al Espíritu de Dios, Él te va a enseñar. Cuando ocurra eso, cuando tomes esa decisión, Él te va a convencer y va a sacar lo que haya en tu corazón, va a poner una circunstancia para que salga, mira, esto es lo que tienes aquí. Y va a salir y te va a mostrar, eso no me agrada. Y viene el arrepentimiento. Y rectificas. Y ese gigante que está en el corazón va a salir. Y cuando salgas y te des cuenta, entonces agarras la onda, se agarran la onda y te decides, pides perdón y rectificas. Y le vas a cortar la cabeza. Ya no lo voy a decir. Señor, ¿qué palabra quieres que diga? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y no la voy a disfrazar. Y me voy a dominar a mí mismo. En nuestro texto base se menciona que Dios llama conforme a su propósito.
Y créeme que el propósito de Dios es de que no seamos de esa mente abierta para que recibas todo ese tipo de cosas. Su propósito es de que conozcas íntimamente a su Hijo Jesucristo y que tengas su carácter. Pregunta, ¿habrá un propósito que se le pueda comparar a ese? No hay un propósito mayor. ¿Habrá algún regalo ofrecido que se le pueda comparar a este? Por supuesto que no. Este es el más grande ofrecimiento que se le da al mundo, pero el mundo no lo entiende, no lo quiere. Pero solamente es para aquel que lo recibe por fe. Es muy triste que también en estas épocas se incremente la tasa de suicidios en personas que no encontraron esta fe, esta esperanza. Y tú y yo hoy tenemos la oportunidad de hacer ese propósito, de tener esa convicción, de retomarlo, de continuar y permanecer. ¿Cuál es ese propósito? De parecernos más a su Hijo Jesucristo. Si estos dos propósitos te parecen muy difíciles, pues decídete a derribar ese Goliat y ten por seguro que si no lo haces, Él se va a burlar de ti por tu debilidad. No, es que es muy difícil, ¿cómo voy a dejar de decir esas? Pues es que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Él te va a convencer, pero tú necesitas estar dispuesto. Tú necesitas, así como David, ponerte enfrente del Goliat. El Señor te va a ayudar y te va a dar las armas para cortar la cabeza a ese gigante que está aquí en nuestro corazón y que quiere destruirnos. Porque Romanos, volvemos a retomar, Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y fíjense, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si te comprometes entre hoy o mañana o en estos días a identificar qué es lo que dices, si le pides a Dios que te ayude para sacar eso, de lo que hablas, te aseguro que lo vas a identificar. El Señor es lo que quiere y lo va a sacar. Es más, lo quieras o no, va a salir porque ahí está. Va a salir. El tema es que el Señor te lo revele para que lo rectifiques. Y es sencillo encontrar, la Biblia dice que en el momento en el que puedes controlar tu lengua, controlar lo que dices, la forma en la que le dices, entonces eres capaz de dominar todo el cuerpo. Y esto es algo maravilloso. Y es un propósito grande y enorme. Y es muy sencillo poder distinguir si lo que acabo de hablar va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es con esto, con una sencilla pregunta. ¿Lo que estoy hablando, lo diría Jesús? ¿Con esa intención? Y ahí vas a tener la respuesta. Tenemos un muy claro ejemplo cuando Jesús entró al templo, dice la Biblia que él sentía un celo por todo lo que estaban haciendo y lo consumía, pero no entró
insultando a los ladrones, ¿verdad? Ni con palabras altisonantes, por supuesto que no. Porque Jesús sabía dominarse. Aún así sabiendo de todo lo que estaban pensando los demás. Entonces, este es el reto que pone Dios delante de nosotros. Transformarnos a través del habla. ¿Cuántos aceptan ese reto? Si ya avanzaste en no decirlas, ahora viene no pensarlas. Y después viene algo más, las intenciones. Y después algo más, la gratitud a Dios por todo lo que nos pasa. Por todo lo que nos pasa. Qué bueno que me dio un golpazo el día de ayer. ¿Sabes por qué? Porque estoy vivo y pude sentir. Porque hay quienes ahorita ya no están sintiendo y ya no tienen una oportunidad de conocer a su Creador. Y tú y yo, sí. Gracias a Dios por todo lo que nos pasa, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros aún en medio de la calamidad. ¿Por qué? Porque si no conocemos esta parte, ¿cómo vamos a agradecer todo lo que Él nos ha dado? Su bondad, su misericordia, su gratitud, el cuerpo que tenemos, todo lo que sentimos. Gracias a Dios porque Él nos ha dado esto, ¿verdad? Y ahora nos da la oportunidad de poder controlar nuestra boca, lo que decimos, para poder controlar toda esta maquinaria, todo este barco, todo este vehículo que nos ha dado, para ofrecérselo a Él en sacrificio vivo, razonable, ¿sí? Delante de Él. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, por este hermoso propósito, Señor, que es que podamos manifestar con nuestra boca, con nuestro corazón, ese regalo que recibimos de parte tuya, que es tu Santo Espíritu y tu presencia. Gracias porque nos das una nueva oportunidad de cambiar nuestra vida, porque nos das el consejo en aquel que nos dices: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese propósito es agradable delante de ti, para que seamos luz, Señor, en medio de las tinieblas, y para que tengamos la oportunidad de compartir de tu palabra a aquellos que no te conocen y queremos ser vehículos, Señor. Pon las circunstancias para que podamos ir compartiendo de este regalo tan maravilloso que es tu carácter en nosotros. Pero sabemos que nos hace falta mucho. Ayúdanos, danos la gracia, danos la sabiduría para hablar con prudencia en todo momento. Y encontramos el consejo en tu palabra. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes, para que lo hables y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo entonces, hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Señor. Gracias por este bien que nos das. Gracias por tu palabra que es capaz de transformar vidas. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos y ayúdales, Padre Santo, y recuérdales tu palabra en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.